bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo les he hablado mucho en esta congregación acerca de que David era un personaje o es un personaje bíblico que se caracteriza mucho por su pasión por la adoración. David entendió lo importante que era adorar y alabar al Señor. Y por eso David en los salmos, en varios salmos que David escribe, él obliga, fíjate la palabra, obliga a su alma y a su carne a adorar y a reconocer lo que Dios había hecho por él. Él le ordena a su carne y a su alma bendecir el nombre de Jehová, no olvidarse de ninguno de sus beneficios. Ahora escúchame, ¿por qué? Porque olvidarnos de los favores recibidos a cualquier nivel, no solamente tú y Dios, ¿verdad? Sino tú y otra persona. Olvidarte de los favores recibidos te lleva o nos lleva a ser malagradecidos. Cuando una persona se olvida de los favores que ha recibido de otra persona, eso lo lleva a una actitud de falta de agradecimiento. Y por eso David dice, nunca te puedes olvidar, alma mía, carne, ¿verdad? Nunca, tú David, nunca te puedes olvidar lo que Dios ha hecho por ti, porque si algo tú David, o sea, David hablándose a sí mismo, ¿verdad? Si algo tú David no puedes hacer es ser malagradecido con Dios. Y tú y yo demostramos gratitud a Dios cuando alabamos y adoramos. Tú y yo le demostramos gratitud a Dios cuando le decimos, Señor, tú eres grande, tú eres santo, tú eres magnífico, tú eres todopoderoso. Cuando tú y yo nos metemos a tiempos de alabanza y adoración, hermano, entonces demostramos gratitud a Dios. Fíjate, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? Y lo leemos ahí en el Salmo que acabamos de leer, ¿verdad? Salmo 103, versos 1 al 5. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? David dice, ha hecho 4 cosas. Sanó nuestras dolencias, número 1. Y ahí en dolencias, hermano, entra todo lo físico, entra todo lo emocional y entra todo lo espiritual, porque algunos de nosotros no estábamos enfermos físicamente, pero estábamos enfermos emocionalmente, y otros no estaban enfermos ni física ni emocionalmente, pero estaban enfermos espiritualmente. Y algunos otros estaban enfermos física, emocional y espiritualmente, ¿no? Pero Dios nos sana, Dios sana todas nuestras dolencias. Dice que, número 2, nos rescata del hoyo. Nos rescata del hoyo espiritual en el que estábamos, no, porque andábamos con brujos y adivinos, ¿verdad? Y que nos leyeran las cartas. Entonces Él nos rescató del hoyo espiritual en el que estábamos. ¿No? Nos metimos en la metafísica teníamos nuestro tercer ojo y hacíamos viajes astrales y quién sabe qué tanto rollo, ¿no? De ahí nos sacó el Señor, de ahí nos rescató Dios, de ese hoyo espiritual, Dios, espiritual entre comillas, ¿verdad? Dios nos sacó, Dios nos levantó, nos rescató del hoyo material. ¿Cuántos estaban endeudados antes de venir a Cristo? ¿Verdad? Y de ahí Dios te saca y nos rescató del hoyo físico también en el que estábamos tú y yo. Él nos rescata del hoyo. Dice David, rescata del hoyo tu vida. Número 3, nos corona diariamente, hermano, te corona de favores y misericordia. ¿Sí o no? Dios nos corona diariamente de favores y misericordias. Sacia, número 4, sacia de bien nuestra boca y nos hace rejuvenecer como el águila. Escúchame, por esas 4 razones solamente Dios necesita ser exaltado, alabado y adorado por ti. Dios necesita que cada mañana tú te levantes y te metas en intimidad y en comunión con Dios para decirle, Señor, gracias. Cuando nos exponemos, hermano,
Y cuando entramos a la adoración, entramos a una atmósfera espiritual, a la presencia de Dios, y allí nuestro espíritu comienza a percibir las cosas que son del espíritu. Y cuando tú y yo nos exponemos a una atmósfera de adoración, nuestra alma es afectada, y cuando hablo del alma hablo de sentimientos y emociones. Nuestra alma es afectada y nuestra carne, y cuando hablo de carne hablo de pensamientos y actitudes, ¿verdad? Nuestra alma y nuestra carne es afectada cuando entramos a una atmósfera de adoración. Por eso David sabía, por eso David aprendió, por eso David le gustaba entrar a tiempos de adoración con Dios, porque él sabía lo poderoso que es la adoración. Y esta mañana lo que yo quiero hablarte es acerca de los beneficios que tenemos tú y yo cuando adoramos. David lo entendía, hermano, y por eso tú y yo necesitamos aprender a entender la importancia de la adoración, apreciar y valorar los tiempos de adoración y aprender a conectarnos en la presencia del Señor. Es importante. Y yo le doy muchas gracias a Dios por esta congregación, porque con el paso del tiempo hemos aprendido cómo entrar y cómo conectarnos y cómo sensibilizarnos a la presencia de Dios en medio de la adoración, ¿no? Hemos aprendido y vamos madurando en esa área. Ahora, yo te quiero hablar, no te quiero hablar de David, pero te quiero hablar de la experiencia de Isaías, que es otro personaje bíblico que entendía la importancia de la adoración. Isaías entendía al igual que David. Fíjate, David era rey, Isaías era profeta, pero los dos entendían la importancia de la adoración. E Isaías nos enseña, con los pasajes que vamos a leer adelante, Isaías nos enseña 3 beneficios que vienen a nuestra vida cuando adoramos. ¿Los quieres conocer? Vete conmigo, Isaías capítulo 6, y ya no nos vamos a mover de Isaías, ahí nos vamos a quedar en Isaías en el capítulo 6. Fíjate, David solamente fue nuestra introducción, ¿verdad? Y ahora Isaías es la cita base que vamos a estar ahí usando para hablar acerca de esto, de 3 beneficios que vienen a nuestra vida cuando adoramos. Fíjate en el versículo 1. Isaías capítulo 6, verso 1, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo te pregunto, hermano, ¿por qué vio al Señor? Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Cómo lo vio? O sea, ¿por qué lo vio? Yo te contesto, porque seguramente Isaías entró en adoración. Isaías se metió a un tiempo de intimidad y de comunión con el Señor, y cuando se metió y se expuso a ese tiempo de adoración, entonces Isaías lo vio, lo contempló. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Isaías dice que cuando murió el rey Usías, él tuvo la necesidad de entrar a la presencia de Dios en adoración para ver al Señor? ¿Por qué? Porque cuando murió el rey Usías fue un año difícil, política, social, económica y espiritualmente. Y para entender eso, tú necesitas ver todo el contexto de cuándo murió el rey Usías y por qué murió el rey Usías y quién sucedió al rey Usías. Y estoy seguro que tú sabes cómo murió el rey Usías, solo que no te acuerdas, ¿verdad? Pero yo te quiero llevar a recordar cómo murió el rey Usías. El rey Usías era un rey bueno, ¿verdad? Que hizo cosas buenas, pero al final de su reinado se llenó de orgullo y dice que entró al templo cuando él no era sacerdote. Él era rey, pero él no era sacerdote. Y nadie que no fuera sacerdote y nadie que no fuera el sumo sacerdote podía entrar al templo de Jehová. Pero Usías, ¿verdad?, se llenó de orgullo y dijo, pues yo también quiero traerle incienso a Jehová. Y se metió con un incensario al templo.
al lugar santo. Imagínate, hermano, no al lugar santísimo porque ahí hubiera muerto, pero entró al lugar santo. Y entonces cuando él entró, los sacerdotes levitas entraron corriendo detrás de él y le dijeron: a usted no se le permite la entrada en este lugar. Usted será muy el rey, pero aquí usted no puede entrar. Y cuando le dijeron eso, el sumo sacerdote lo enfrentó y le dijo eso. Usías se llenó de coraje. Dice la palabra que tomó su incensario y se llenó de coraje. Y cuando se llenó de coraje, dice que ahí le cayó la lepra. Inmediatamente, de la cabeza hasta la planta de los pies, se puso blanco, ¿verdad? Le cayó lepra en todo el cuerpo y lo tuvieron que sacar apresuradamente del templo, los sacerdotes, y lo recluyeron. Imagínate, ahora ya estaba leproso. Lo recluyeron en una casa y ahí se quedó por 10 años. Era el rey, pero ya no era el rey, porque estaba leproso, ya estaba enfermo. Entonces, por 10 años, el rey quedó leproso y su hijo Jotam se tuvo que hacer cargo del reino. Entonces, por 10 años, Jotam estaba reinando junto con su padre, que ya no reinaba porque estaba enfermo, recluido en una casa. Había prosperidad externa en el reino de Judá, pero una profunda decadencia espiritual. Cuando ya por fin el rey se muere, entonces ahora su hijo Jotam comienza a reinar ya él solo en una ciudad o en un reino próspero, pero con una profunda decadencia espiritual. Había idolatría, había abuso de poder, había corrupción, había una degeneración moral, exactamente como el día de hoy aquí en México, ¿verdad? Idolatría, abuso de poder, corrupción, degeneración moral. Asiria, que era la potencia mundial que estaba empezando a tomar autoridad en esa época, hermano, estaba expandiéndose y estaba amenazando la región. Y Siria e Israel hicieron una alianza. Se juntaron para pelear contra Asiria y querían que Judá se les uniera. Y Judá, el reino de Judá, gobernado por Jotam, dice: pues no, yo no acepto hacer alianza con Siria y con el reino del norte o con el reino de Israel. Y entonces como Jotam no aceptó, Siria e Israel estaban amenazando con derrocar la dinastía davídica. Escúchame, hermano, era un tiempo de muchísimo conflicto político, social, económico y espiritual. Y en medio de esa situación tan complicada, en medio de esa situación tan difícil para el reino de Judá, la dinastía davídica estaba en juego. La dinastía davídica estaba en peligro y de la dinastía davídica tú y yo sabemos que nace el Mesías. Entonces, en medio de esa situación tan complicada y difícil, la solución para Isaías fue entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes han pasado por tiempos difíciles y tiempos de pruebas y se han dado cuenta que la solución no la tienen en sus manos, ni económica, ni física, y que la única solución que ustedes tienen es entrar a la presencia del Señor y decirle: Señor, no sé qué está pasando, no sé qué está sucediendo, todo esto se salió de control, lo único que puedo hacer es entrar y adorarte. Lo único que puedo hacer es entrar y contemplar tu rostro, para que en medio de tu presencia tú me des paz, tú me des fe, tú me fortalezcas, tú me ayudes. Isaías prefirió enfocarse en la gloria y en la presencia de Dios. Dijo: Señor, no sé qué va a pasar. Asiria está tomando poder, Siria e Israel nos están amenazando, la gente está llena de idolatría, el país está lleno de abuso de poder, de corrupción, de degeneración moral. Todo esto es un desastre, pero ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a enfocar en tu gloria y en tu presencia. De todas maneras, dice Isaías, pues yo no puedo hacer mucho si no es que no puedo hacer nada. Porque a veces, hermano, el problema económico, el problema matrimonial, el problema de salud, el problema laboral se sale completamente de control y tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Por más dinero que tengas, por más influencias que tengas, por más compadres que tengas, por más doctores que conozcas,
En su presencia, hermano, escúchame, Isaías dejó de ver las circunstancias y dejó de ver las dificultades externas. El primer beneficio de la adoración es que ponemos nuestro enfoque en Dios. Pablo, hablando de las pruebas y de las circunstancias difíciles, en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, Pablo también entendía que a veces lo único que necesitamos es entrar en adoración, porque allí dejamos de ver las cosas que se ven, dejamos de ver las cosas temporales, dejamos de ver las cosas físicas, dejamos de ver el problema, la necesidad y la situación, y comenzamos a ver las cosas que son eternas. ¿Cómo puedo contemplar la eternidad, hermano? Escúchame, a través de la adoración, a través de contemplar la gloria y la majestad de Dios. Y allí, en la presencia de Dios, comienzo a entender que todo lo demás, la enfermedad, el problema económico, el problema matrimonial, el problema familiar, todo lo demás es temporal y es pasajero. Y que al final Dios tiene en sus manos mi vida y Él sabe por qué suceden todas las cosas. Adoración, hermano, nos saca de la realidad de este mundo y nos lleva a ver la verdadera realidad espiritual, lo que verdaderamente vale la pena. Dios tiene cuidado de ti, así como Dios tiene cuidado de las aves del campo y de los lirios del campo y de todas las cosas, ¿verdad? En la adoración te das cuenta y dices, esto va a pasar. No sé cuándo, pero esto va a pasar. No sé cómo, pero esto va a pasar, porque Dios tiene cuidado de mi vida. Dios tiene control de mi vida. Dios tiene control de mi matrimonio, Dios tiene control de mi familia, Dios tiene control de mi economía, Dios tiene control de todas las cosas. Amén, hermano. Al poner nuestra mirada en Dios, toda preocupación se va, toda ansiedad se va, todo estrés se va, todo nerviosismo, toda duda y todo temor se va, porque nada de eso, hermano, puede permanecer en la presencia del Señor. Por eso el Salmo capítulo 16, verso 11 dice que en su presencia, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Porque hay paz, porque hay confianza, porque hay esperanza, porque hay fe para creer lo imposible. Cuando tú y yo entramos en adoración, somos rodeados de su gloria, somos rodeados de su misericordia, somos rodeados de su amor, de su gracia, somos rodeados de su poder y de su autoridad. Y allí, en medio de su presencia, hermano, tú y yo nos sentimos seguros y podemos descansar y podemos reposar en él. Isaías lo ve sentado en su trono. Dice, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todas las cosas. Y cuando tú y yo en la adoración entendemos que Dios tiene control de todo, entonces descansamos. Estás mordiéndote las uñas por tu hijo, estás mordiéndote las uñas por tu economía, estás mordiéndote las uñas por tu economía o por tu salud, pero entras a la presencia de Dios, lo ves sentado en el trono y dices, Señor, yo descanso en ti, tú te vas a hacer cargo. ¿Qué puedo hacer yo por mi hijo, por mi hija? No puedo hacer nada, Señor, tú lo vas a hacer. ¿Qué puedo hacer yo como pastor por ustedes? No puedo hacer nada, tú lo vas a hacer, Señor. Tú vas a transformar, tú vas a cambiar, tú vas a hablar, tú vas a dirigir, tú vas a hacer lo que tengas que hacer con ello. Yo lo único que puedo hacer es meterme en adoración y decirle, Señor, lo rindo todo delante de tu presencia. Y cuando haces eso, hermano, viene la paz de Dios a tu vida, viene la bendición de Dios a tu vida. Salimos de la adoración confiando en el poder de Dios, confiando en lo que Él va a hacer, confiando en que todo va a estar bien, aún cuando la situación difícil o el problema continúa, o escúchame, o se ponga peor, pero no importa.
Ya vi yo al Señor sentado en su trono grande y sublime. Ya sé que Dios tiene control y ya sé que esto no va a durar para toda la vida. Dios va a solucionar, Dios va a traer solución. Fíjate, regrésate ahí a Isaías capítulo 6 y fíjate en el versículo 2. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Imagínate eso, hermano, ha de haber sido impactante, ¿no? Y dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 3 veces santo. ¿Por qué, hermano? Porque es un Dios en 3 personas. Un solo Dios manifestado en 3 personas que es Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas de ese templo que Isaías estaba viendo, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Segundo beneficio que tenemos cuando adoramos es que vemos o reconocemos la santidad de Dios. Experimenta la santidad de Dios que trae temor de Dios a nuestra vida. Y la semana pasada, el domingo pasado, te hablé del temor de Dios y no viniste. Escúchalo, está ahí en YouTube. Este es comercial, ¿verdad? En YouTube, allí puedes encontrar la predicación del domingo pasado que hablamos acerca del temor de Dios. Pero escúchame, experimentar la santidad de Dios trae a nuestra vida temor de Dios. Entrar a su presencia nos lleva a estar en medio de su gloria y de su santidad. Y no solamente vemos su santidad, vemos también su majestad y su poder. Y por eso, cuando tú y yo entramos a adorar a Dios, no queremos salir. Porque nos sentimos cómodos y nos sentimos tranquilos, ¿verdad? Aunque ahí está la gloria de Dios, está la santidad de Dios, pero nuestro espíritu con E minúscula se está conectando al espíritu con E mayúscula de Dios y se llena, tu espíritu se llena de esa gloria y de esa presencia y tu alma descansa y tu carne se tranquiliza. ¿Escuchaste lo que acabo de decir, hermano? Tu espíritu se llena de la gloria de Dios y tu alma descansa y tu carne se tranquiliza. Dejas de morderte las uñas y deja de caérsete el pelo. Y como yo, dejas de enflacar, ¿no? Porque a mí el primer problema que se me viene, enflaco. Y dicen, ay, hermano, ¿quién fuera usted? Pues no sé yo quién fuera tú, ¿verdad? Que engordas. Dice ahí en el versículo 5, entonces dije, ay de mí, dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo segundo que le pasa a Isaías es que a través de ver la santidad de Dios, hermano, Isaías fue totalmente consciente de su pecado. Eso es lo que provoca la santidad de Dios. Eso es lo que provoca la adoración. Tú te metes a adorar a Dios y de repente te das cuenta que es un Dios terrible, que es un Dios justo, que es un Dios bueno, que es un Dios lleno de misericordia, pero que también es un Dios santo. Y entonces ves tu pequeñez. Y entonces dices, ¿quién soy yo para estar metido aquí? ¿Qué he hecho yo? Y Dios te dice, nada, es por gracia y por misericordia, ¿verdad? Pero te das cuenta, estás totalmente consciente de tu pecado. Y generalmente, hermano, tú y yo somos ciegos ante nuestros errores y nuestros pecados. Pero cuando aprendemos a adorar, nos damos cuenta de nuestra verdadera condición espiritual. Ahí, hermano, en la adoración dejamos de echarle la culpa a la gente. No, es que la culpa es de mi mujer, es de mi hijo, es de mi hija, mi patrón, es de este gobierno que no entiende. No, 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 no. Cuando tú entras a la presencia de Dios, reconoces tu pecado, dejas de culpar a los demás y dices, Señor, perdóname a mí, transfórmame a mí, cámbiame. Ya no hagas nada con mi esposa, ¿verdad? Ya no hagas nada con mis hijos, no hagas nada con esta nación. Cámbiame a mí, Señor, primero. Si me puedes cambiar a mí, puedes cambiar a mi mujer y puedes cambiar a mis hijos y puedes cambiar esta nación, pero cámbiame a mí primero. Yo soy el que he pecado, yo soy el que ha fallado. En la adoración, nuestros ojos son abiertos y vemos claramente la condición en la que estamos y vemos claramente quiénes somos. Porque delante de Dios, hermano, ¿qué podemos esconder?
Él nos conoce cabalmente, ¿verdad que sí? Dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, escucha, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo tercero que experimentó Isaías, hermano, es que toda esta experiencia de adoración lo llevó al arrepentimiento. En su presencia, en la adoración, somos perdonados y somos limpiados. Déjame darte un tip esta mañana, ¿verdad? Una clave para tu vida cristiana esta mañana. El enemigo te engaña para huir de la presencia de Dios cuando pecas. El enemigo te dice, no vayas, Dios está enojado contigo. No vayas porque qué hipócrita eres. ¿Cómo vas a ir ahora a la presencia de Dios con lo que acabas de hacer, con lo que acabas de decir? ¿Cómo vas a ir? Huye, más bien huye de la presencia de Dios. Pero escúchame, cuando tú haces eso, le das poder al enemigo para señalarte y para acusarte. Cuando tú huyes de la presencia de Dios, le das poder al enemigo para seguir condenándote. Cuando tú huyes de la presencia de Dios, le das poder al enemigo para poner en tu corazón o seguir poniendo en tu vida temor y miedo. Porque Satanás sabe, hermano, que el resultado de huir de la presencia de Dios es que te vas a alejar cada vez más y te vas a enfriar cada vez más. Pero escúchame, la clave para después que has pecado, hermano, es entrar en adoración, porque la adoración te va a llevar al arrepentimiento. Y en el arrepentimiento, hermano, en ese refugio de adoración, allí tú vas a salir perdonado y restaurado, cambiado y transformado. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con un Dios santo, un Dios temible, un Dios terrible, pero también te vas a encontrar con un Dios bueno y un Dios misericordioso. Y que no es por tus obras, ni es por lo que tú haces, es por pura y mera gracia y misericordia. Te va a revelar tu falta, te va a revelar tu falla, va a abrir tus ojos y entonces vas a decir, Señor, me arrepiento. Y Dios te dice, sí, y yo te perdono. Te acercas a mí en arrepentimiento y yo te perdono. Fíjate el versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías dice, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El tercer beneficio de la adoración, hermano, es que cambia nuestra perspectiva. La adoración cambia nuestros valores y la adoración cambia nuestras prioridades. Dios cambió el corazón de Isaías. Le dice a Isaías, ¿quién va a ir a predicarle a esta nación que, como tú ya te diste cuenta, Isaías, está totalmente perdida? ¿Quién va a ir y proclamar mi palabra? Y Isaías responde y dice, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Escucha, ¿cómo comenzó la historia? Isaías dice, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono grande y sublime. ¿Cómo terminó la historia? Diciéndole Isaías, envíame a mí, Señor, yo estoy dispuesto a predicar tu palabra. Porque este reino no puede cambiar si no hay un profeta, si no hay un predicador, si no hay alguien que hable tu palabra. Esta nación no puede cambiar, hermano. Nadie puede cambiar a esta nación, ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Morena, ni ningún partido, ni ninguna persona, ni ningún hombre, ni ninguna mujer. El único que puede cambiar esta nación es el Espíritu Santo. Ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna institución puede cambiar este país. El único que puede cambiar este país es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no obra solo, el Espíritu Santo obra a través de ti y de mí. Y tú y yo somos los que tenemos que llevar el evangelio de gloria, el evangelio de gracia, el evangelio de misericordia a las personas. En la presencia del Señor, en la adoración, Dios cambió el corazón de Isaías. Dios cambió el corazón de Pablo.
Iba rumbo a Damasco, Dios se le apareció, la gloria de Dios llegó. Aunque Pablo no estaba entrando en adoración, ¿verdad? Pero ahí se le apareció la gloria de Dios y Pablo termina diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que antes parecía importante, lo que antes parecía valioso, ya no lo fue. La adoración me lleva a apreciar lo que verdaderamente tiene valor. La adoración me lleva a cambiar planes. La adoración me lleva a cambiar deseos, ideas, sueños, metas. Lo que tú decías, esto es valiosísimo para mí, ¿verdad? Esto es lo más importante. Entras en adoración y dices, pues ya perdió su brillo, ya perdió su poder, ya perdió su autoridad. Ahora lo más importante es que deseo a Dios con todo mi corazón. Ahora lo más importante es entrar a su presencia. Ahora lo más importante es conocer más de Él. Ahora lo más importante es que el Espíritu Santo me revele su palabra. Dios nunca, escúchame hermano, Dios nunca nos obliga a hacer su voluntad. Dios te da órdenes y nunca te obliga a hacer su voluntad. Pero al entrar en adoración, Él cambia nuestro corazón. Al entrar en adoración, Él nos guía en amor para entender lo que es mejor para nosotros. Y comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva y desde su visión. Yo termino con esta cita, Salmo capítulo 89. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Bienaventurado, dice, el pueblo que, ¿qué, hermano? Que sabe. Bienaventurado el pueblo que sabe. Pregunto, ¿por qué sabe? Porque ha aprendido. Porque tú no sabes lo que no has aprendido. Tú no sabes lo que no te ha sido enseñado. Lo sabes porque te lo enseñaron. Y dice, bienaventurado el pueblo que sabe, sabe porque se enseñó, sabe porque se educó en aclamar, en adorar, en entrar a su presencia. Bienaventurado, feliz, dichoso el pueblo que sabe adorar, que sabe aclamar, que sabe meterse a la presencia de Dios. Escucha, ese pueblo, dice ahí el versículo 15, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Cuando aprendemos a adorarle, hermano, cuando tú y yo aprendemos a entrar en su presencia, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque comenzamos a poner nuestro enfoque en Dios, comenzamos a ver su santidad, su majestad, su poder, su gloria. Nuestra perspectiva cambia radicalmente. Cuando adoramos, su presencia invade todo nuestro ser. Y aprendemos que en la adoración solamente Dios es exaltado y engrandecido y que en la adoración, escúchame, se logran los cambios que yo no puedo lograr. ¿Cuántos han buscado a Dios en medio de su problema y de repente a las horas, a los días, a las semanas o a los meses, un milagro? ¿Cuántos? A ver, levanten su mano. Yo soy uno, ¿verdad? Hermano, no sé qué pasó, ¿verdad? Estaba angustiado, estaba en la dificultad, estaba en medio del problema, corrí con el compadre, corrí con la comadre, corrí a buscar al que conocía, al senador de no sé dónde, corrí con el doctor, corrimos con el banco, corrimos con el prestamista, nada dio resultado, corrimos con el abogado, nada dio resultado. Es más, a lo mejor hasta se empeoraron más las cosas, ¿no? Pero cuando corrimos a Dios, cuando nos refugiamos en el Señor, cuando empezamos a adorarle y cuando le dijimos, Señor, no entiendo qué está pasando. Saco mi banderita blanca y me rindo, ¿verdad? Ya no puedo más. Hasta aquí llegó. Ya recurrí a todos los que debía recurrir y ya hice todo lo que supuestamente tenía que hacer. Y de todas maneras no hay solución y de todas maneras no hay respuesta. Y ahora vengo delante de tu presencia y me rindo delante de ti y ayúdame. Y a las horas, a los días, a las semanas, a los meses, un milagro, ¿no? Y lo imposible fue posible. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.
Yo te digo algo, cierra tus ojos ahí donde estás y si tú estás preocupado por algo, si tú estás preocupado por tu salud, si tú estás preocupado por tu matrimonio, si tú estás preocupado por tu hija, por tu hijo, por tus nietos, no lo sé, si tú estás preocupado por el dinero, si tú estás preocupado por tu negocio, ven delante del Señor y dile, Padre, voy a hacer a un lado todo esto y te voy a empezar a adorar a ti. Reconozco esta mañana que necesito ver tu gloria. Reconozco esta mañana que necesito verte sentado en el trono alto, grande, sublime. Necesito entrar en tu presencia, Señor, y descansar en ti. Toda la ansiedad, todo el nerviosismo, toda la preocupación, toda la duda, todo el temor, todo el miedo, hoy lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús y hoy declaro que tú eres un Dios grande. Hablo a mi vida como David y le digo, alma mía, alaba a Jehová, porque Él es el que te corona de favores y misericordias, Él es el que saca del hoyo tu vida, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que te fortalece, Él es el que está contigo como poderoso gigante. Padre, hoy quito mis ojos de la situación y pongo mi mirada en ti, pongo mi enfoque en ti.